Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera jornada del segundo encuentro de buenas prácticas tutoriales. Soy Camila Fuentes, encargada de acompañamiento psicoeducativo, y a nombre del programa PASE de la Universidad Alberto Hurtado agradezco a quienes se están sumando a esta actividad. Les recordamos que la actividad está siendo grabada y quedará alojada en la plataforma web de la universidad. Hoy iniciamos la primera de 3 jornadas en las que presentarán experiencias y buenas prácticas de acompañamiento lideradas por actuales tutores y tutoras pares que acompañan a estudiantes PASE y a otros programas de tutorías que participan en esta universidad. Cada jornada finalizará con la exposición de una experiencia de tutoría par en una institución vinculada al acompañamiento de estudiantes en educación superior. Comenzaremos nuestra primera ronda de ponencias con 2 representantes del equipo de tutores de acompañamiento integral y una representante del programa de tutorías pares de la Facultad de Derecho de esta universidad. Cada expositor y expositora contará con un máximo de 10 minutos para presentar su experiencia de buenas prácticas tutoriales. Una vez finalizadas las 3 exposiciones, responderemos a las preguntas que ustedes vayan dejando en el chat de esta transmisión. El chat lo encuentran al costado derecho de su pantalla. Invito a unirse a esta transmisión a Francisca Basaure, tutora de acompañamiento integral de PASE de la carrera de Derecho, Juan Navegas, tutor de acompañamiento integral PASE de la carrera de Psicología, y Consuelo Venegas, tutora de tutores de la Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por compartir sus experiencias y buenas prácticas de acompañamiento tutorial. Iniciaremos la presentación de Francisca Basaure titulada La importancia del rol de los TAI en la adaptación sociofamiliar al mundo universitario. Francisca, ¿estás lista? Tienes 10 minutos máximos para presentar. Una vez que finalices, ingresará Juan con la ponencia Empatía, postura fundamental para el vínculo TAI-estudiante, quien contará con el mismo tiempo. Y finalizaremos con Consuelo y su trabajo Salud Mental y tutorías pares en la Facultad de Derecho en tiempos de cuarentena. Francisca, puedes comenzar. Buenos días a todos, soy, como ya me presentó anteriormente, Francisca Basaure, soy tutora de acompañamiento integral PASE, este es mi tercer año en el equipo, por ende conozco un poco tanto desde la experiencia de tutora como desde la experiencia de estudiante, y mi ponencia se titula La importancia del rol de los TAI en la adaptación sociofamiliar al mundo universitario, y a continuación voy a pasar a presentar mi pantalla. El objetivo de esta ponencia es presentar o discutir un poco y visibilizar y concientizar además la importancia que tienen figuras como lo son los TAI en los diferentes procesos de adaptación a la vida universitaria, sobre todo en aquellos temas relativos a las relaciones del estudiante con su entorno familiar y sociofamiliar. ¿Por qué elegí este tema a tratar? Porque considero que muchas veces alrededor del mundo universitario está el estigma de que los estudiantes solamente se enfrentan a una dificultad al ingresar al mundo como estudiantes, al mundo académico y a lo que conlleva la vida universitaria dentro del entorno completamente universitario, dejando de lado entornos tan importantes como lo son el sociofamiliar, el de los grupos de amigos que anteriormente conocían al estudiante antes de ingresar a este nuevo mundo, de las parejas, de la misma familia también, que muchas veces tiene ciertas concepciones de cómo era el estudiante antes de su ingreso y no saben compatibilizar esta idea que tenían preconcebida a la nueva versión que el estudiante está teniendo, porque aunque nos neguemos a aceptarlo, muchas veces los estudiantes y todos cambiamos al ingresar a este nuevo entorno y a este nuevo mundo. Por eso me avalé lo que dice Gallardo, que establece que la familia, los amigos de barrio y quienes conocían al estudiante antes de su ingreso a la universidad pueden ser una amenaza o un factor de estrés para este mismo, cuando reclaman una supuesta incoherencia a su transformación respecto a lo que antes era, igual que lo que afirma Escurra cuando menciona que la familia es una fuente de tensión para los estudiantes en el caso de la incomprensión de sus nuevas circunstancias. Justamente esto es lo que estaba hablando anteriormente, que los estudiantes se enfrentan a esta nueva
idea de sí mismos, a este nuevo descubrimiento de sí mismo también, porque están enfrentándose con este constante proceso de nuevas formas de pensar, nuevas formas de vivenciar las cosas, nuevas formas de hablar también, porque esto también va mutando a lo largo de la carrera, y la idea que ya se tenía de ellos, la idea que tenían también la gente que es más cercana y que muchas veces constituye el círculo de protección del estudiante, pero que a la vez puede causar graves tensiones y puede causarle mucha más ansiedad o mucho más estrés del que ya tiene de por sí al cursar la universidad. Por eso, consideré que la problemática más difícil de superar es justamente esto, del ingreso a la educación superior, que no siempre tiene una comprensión por parte de su entorno sociofamiliar en lo que respecta a su organización de tiempo, su responsabilidad y su forma de actuar, los que suelen entrar en una contraposición con sus antiguas formas de proceder. Y justamente considero, acá viene la importancia, la relevancia del TAI, que tiene que ser una figura que esté constantemente en apoyo del estudiante. Y justamente acá entra el proceso de relevancia, que es cuando como TAI o como tutores en general debiésemos poder entregar herramientas al estudiante, empatizar y también comprender las nuevas experiencias que el tutorado nos está comentando, para que éste no se sienta desvalido, porque muchas veces lo que ocurre es que los estudiantes sienten un cierto rechazo o una cierta vergüenza de comunicar esto con sus compañeros, con su nuevo círculo de amistades de la universidad, porque creen que son los únicos que están viviendo este proceso, de que la familia no los comprende o de que sus círculos de entornos de amigos, de parejas se están alejando o están concluyendo, pero muchas veces no es así. Y justamente acá importa cómo nos vinculamos con nuestro tutorado, con nuestro acompañado, para hacerle sentir que no está solo en este proceso, que muchos de nosotros también tuvimos que vivir este proceso de adaptación, de decirle a nuestra familia como no tengo tiempo para, no sé, hacer labores que antes sí tenía, a nuestros amigos que ya no tenemos el mismo tiempo, y a nosotros mismos entender que es un proceso completamente normal. Y justamente aquí entra la relevancia que tienen la figura de un tutor, de comprender y acompañar en este proceso de comprensión al estudiante, justamente para que sienta este compañerismo y pueda hablar el tema y tratar su salud mental como es tan importante. Justamente por eso establecí 3 hitos para lograr esta eh, relación. El primero es justamente que se debe construir un espacio de tutoría seguro y sin presiones, para con esto se prueba alcanzar una relación cercana, respetuosa y sincera con nuestros tutorados, en el cual también nosotros podamos comunicarnos, porque muchas veces se suele creer que el TAI solo está para escuchar, pero también el TAI está para compartir experiencias, porque muchas veces esto valida la experiencia del estudiante que se siente desorientado. Y este primer hito nos lleva al segundo, que es que en los mismos espacios de tutoría podamos analizar y discutir lo que significa este proceso transicional desde la educación secundaria a la terciaria, sea universidad o instituto de formación, en nuestro caso universidad, el cómo lo están viviendo ellos, tanto de forma personal como social, y también su entorno familiar. Porque los estudiantes, como mencioné anteriormente, muchas veces sienten que no tienen el espacio para hablar de esta nueva forma de vivir las cosas, esta nueva forma de enfrentar las cosas, sea con su nuevo grupo de amigos o con su misma familia o grupo anterior, ya que donde PASE se encarga de trabajar con estudiantes que vienen de contextos vulnerables, muchas veces ellos se enfrentan a que sus compañeros de colegio quizás no estén en el mismo interés, y muchos hayan empezado quizá a trabajar o no hayan continuado con una carrera, cursando una carrera en una institución superior. Entonces, justamente la figura del TAI está para conversar estos temas y que ellos puedan ir comunicando qué son los que sienten, cuáles son las tensiones que creen pueden existir, y justamente esto se liga con el tercer hito, que es que se pueda conversar y promover de forma constante una preocupación por la salud mental, en donde se utilicen de forma
eficaces las herramientas que entregan las instituciones superiores, en nuestro caso que es el CEDEP, y esto justamente tiene importancia tanto para el tutorado como para su familia y su entorno sociofamiliar, porque el tutorado muchas veces viene con una presión extra, que es ser quizás el primer estudiante, el primero de su familia que está cursando la educación superior. Eso genera mucha más tensión y justamente el promover a que se preocupe de su salud mental, él va a entregar un mensaje a su familia de que él está haciéndose cargo o de que ella está haciéndose cargo de su problema o de su dificultad, y estás recibiendo un apoyo tanto de la institución superior como de los programas que participan en la institución superior, como el PAS. Aquí están las referencias que utilicé, son bastante interesantes los textos y agradezco mucho el espacio que se me entregó para poder proyectar mi ponencia y conversar estos temas que son tan relevantes. Juan. Hola, voy a compartir pantalla. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Ya. Ya. Muchas gracias, Camila. Estoy súper contento y emocionado por estar en esta instancia para presentar un tema bien particular, muy importante. Voy a hablar de la empatía, una postura fundamental para el vínculo del tutor con el estudiante. Eh, Soy Juan Naveas, como dije, estudiante de la Universidad Alberto Hurtado. Para que entremos un poco en contexto, en qué consiste el objetivo de esta presentación. Bueno, me gustaría comentarles que yo también soy estudiante PASE, ingresé a la universidad como estudiante PASE, por lo tanto tuve este acompañamiento durante 2 años, es súper enriquecedor, súper importante. Ingresé a psicología, tuve una tutora muy importante para mí que marcó mi instancia y no solamente me motivó a ser tutor, sino a rescatar esto de la empatía en las tutorías. Constanza Pantoja fue una excelente tutora y lo que más destaqué y pude rescatar de ese espacio fue la empatía. Si bien uno tiene distintas necesidades, como por ejemplo académicas, vocacionales, integración a la vida universitaria, que es lo que realiza el tutor, es muy importante que se destaque la empatía, ¿cierto? Em, bueno, este es mi primer semestre como tutor. Estoy acompañando actualmente a 3 niñas, 3 tutoradas que van en primer año. Y hay que partir con qué entendemos con empatía, ¿cierto? ¿Qué estamos comprendiendo por empatía? Bueno, la RAE lo define como un sentimiento de identificación con algo o alguien y también como una capacidad de identificarse con alguien y compartir esos sentimientos. Nos queda cortito, ¿no? Olmedo y Montes lo comprenden como la comprensión del otro y de su mundo afectivo. Esto llega como un resultado de conectar con los sentimientos ajenos, que no son míos, ¿cierto? Carl Rogers lo define como esta emoción que siente el otro, sentirlos como propios, pero no asociarlos con el sentimiento del otro, ¿cierto? Pasa también de que, claro, en mi experiencia me puede hablar mi tutora y compartirme que se siente triste, que le va mal en un examen. Yo no puedo decir, ¡ay, qué rabia, que te vaya mal! ¿Cierto? Eso es sentimiento de ella, ¿no? No me pertenece. Sí puedo comprender y entenderlo, pero eso se debe alejar. La Asociación Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia lo definen como una postura que está relacionada al cómo yo me acerco al otro, cómo me aproximo a esta persona, ¿sí? Desde la manera en que cómo se siente y posiciona corporalmente frente a estas emociones que va surgiendo, ¿cierto? Está mediante el uso del método de la fenomenología, para no ser tan complicado que lo entiendan, es un concepto metodológico que surge a medida de filosofía histórica, ¿sí? Ya, ay, me pasé. Ya, ahora sí, disculpen. Bueno, ¿cuál es la problemática de esta presentación? ¿Qué rol cumple la empatía en el espacio de tutoría, sí? ¿Cómo se presenta la empatía en las tutorías? Bueno, primero destacar que es una relación horizontal. Esto significa que no hay una jerarquía, ¿sí? Yo no tengo un poder sobre el otro, somos iguales, somos estudiantes de la universidad.
Hay que centrarse también en el estudiante, ¿cierto? En ver cuáles son las necesidades que tiene, qué es lo más atingente, qué es lo que le gustaría trabajar en el espacio de tutoría. Y esto nos lleva a la pregunta de si estamos para solucionar problemas, ¿sí? Es muy complicado porque, como dice nuestro nombre, un tutor de acompañamiento. Nosotros estamos para acompañar. Claramente, si podemos entregar una información o un apoyo que pueda apoyar a la persona, pueda solucionar un problema, genial, ¿sí? Tal como comentaba mi compañera anteriormente, me ha tocado con tutoras que lamentablemente tienen problemas emocionales y uno claramente tiene que levantar ese caso, ¿sí? Recomendar el CD, recomendar al psicólogo del pase, comprender a la estudiante, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo no entiendo a mi tutorada? ¿Qué hago? ¿Me enojo? ¿No la escucho? No, ¿cierto? Uno tiene que seguir comprendiendo y hacer preguntas para comprenderla mejor. También es importante esta retroalimentación, cómo vamos con el vínculo que estamos creando, ¿sí? ¿Te gustaría darle otro foco a las tutorías? Que eso es muy importante preguntarlo para tener en consideración qué necesita la tutorada. Bueno, ¿cuál es la relevancia de esta presentación? De qué pasa si no hay empatía, ¿sí? Una pregunta muy interesante que Ana Caperna desarrolla. Simplemente define como cuando no hay empatía, no hay esta conexión con mis emociones y pensamientos. Yo no tengo una conexión con lo que me está pasando, ¿sí? Estoy prohibiendo y negando lo que estoy sintiendo. Entonces hay un obstáculo, se presenta un obstáculo, y lo cual también me impide desarrollar una buena autoestima. Esto, dado que yo no acepto lo que estoy sintiendo, me afecta en la autoestima. Por lo tanto, también surge ansiedad, un dolor, y uno tiende a rechazar a los demás, a no comprender a los demás, ¿sí? Tirar el foco hacia mí. Esto también hace que surja una presión social, porque estoy constantemente pensando en que debo ser autosuficiente, no debo relacionarme con los demás porque no puedo depender de los demás, ¿sí? Ya, en términos de cómo ser empático en las tutorías, ¿cierto? Para que no sea tan teórico, el epogé, que lo define un Husserl, un filósofo, es poner en paréntesis estos prejuicios que vengo yo, ¿sí? Con los que vengo, con los que tengo, incluso con los conocimientos preconcebidos por la tutorada, ¿sí? O sea, pues claro, por la tutora. Si ella me entrega una información, me dice que está muy feliz con la pareja, muy contenta porque llega muy preparada para dar un examen, y al otro espacio de tutoría, a la otra sesión, yo no puedo asumir que le fue bien o que sigue bien con la pareja, ¿cierto? Es importante volver a preguntar cómo te está yendo con el examen, pudiste haber estudiado, etcétera, ¿cierto? Comprender al otro, centrarse en lo que necesita. Yo muchas veces, hace muy poquito me llegó el material para enseñar a tomar ramos, ¿sí? Y me topé con una tutorada que estaba muy triste porque había terminado con su pareja. Entonces, ¿qué se hace aquí? Uno se debe centrar, ¿no? Se debe centrar en qué necesita. ¿Necesita aprender a tomar ramos o necesita desahogarse, ¿cierto? El reflejo que lo define Carl Rogers es asentir a lo que me está dando mi tutorada, ¿sí? Si está triste, asentir, el tono de voz es súper importante. Bajarlo un poquito, ¿sí? Me imagino cómo te estás sintiendo. Claro, te veo muy afectada con esto y cómo no, ¿cierto? Súper importante devolverle eso. Ya, hablando en términos prácticos aquí, el primer paso es reconocer nuestra actitud natural, ¿sí? A veces aquí no nos pasa de que estamos en una sesión de tutoría y no estamos escuchando a la persona, no estamos escuchando al estudiante. Estamos pensando en nuestros problemas o en algo que tenemos que hacer. Y es importante ser consciente de eso, ¿sí? Reconocer esta actitud natural. Ya, ponerla en paréntesis, que ahí viene el segundo paso, el epogé. Lo que le decía, ¿sí? Aproximación fenomenológica, dejarlo a un lado eso, dejar mis pensamientos a un lado, mis prejuicios a un ladito. Tres, promover la descripción, ¿sí? Como les digo, si al final hay una necesidad que me llega la tutorada con un problema, yo necesito que si ella está cómoda y se siente cómoda, que lo explique. ¿Cómo te gustaría explicarlo? ¿Cómo te sientes cómoda hablando de esto? ¿Sí? Aquí nos lleva a un cuarto paso, que es promover la horizontalización, que es lo que les decía de la jerarquía, ¿sí? De confirmarlo, de decir como, pucha, yo no sé más que tú, ¿sí? Vamos en distintos niveles, pero eso no significa que yo sepa más que tú. Entonces, no tengo un poder sobre ti, no soy superior a ti, ¿cierto? La exploración fenomenológica es abarcar estos cuatro pasos mientras la escucha, ¿sí? Una escucha activa. Y atención al resonar, el último pasito, es estar pendiente a lo que me va
comentando mi tutorada, ¿sí? Estar pendiente a si en verdad qué necesita. Si estoy conversando de algo y surge algo, preguntarle si te sientes cómoda todavía, si cambiamos el tema, ¿te gustaría hablar de otra cosa? Es importante, ¿no? ¿Qué resultados he tenido yo mediante esta postura con mis tutoradas? Bueno, primero que solicitan ayuda cuando lo encuentran pertinente, y si bien esta presentación está un poco ligado en cierto sentido a psicología clínica, este no es el enfoque que le quiero dar, ¿sí? Por ejemplo, solicitar ayuda no me refiero solamente emocional, sino, por ejemplo, incluso hasta lo académico. ¿Cómo se hace aquí con las normas APA? ¿Qué sinónimo podría ocupar aquí? ¿Cómo cito esto? ¿Cómo podría redactar mejor esto? También, por otro lado, tienden a hablar de sus emociones sin que yo les pregunte, ¿sí? Eso es súper importante, ahí se ve claramente una confianza, un espacio íntimo, ¿sí? Establecen relaciones más saludables y significativas, dado que ellas asumen, aceptan y perciben sus emociones, y tal como les estaba comentando anteriormente, al aceptarlo surge una buena autoestima, entonces se sienten validadas por ellas mismas, no solo por mí, que soy del tutor, ¿cierto? Entonces si llega otra persona que la está invalidando, mis tutoradas pueden decir, en verdad no, ¿cierto? Y por supuesto que era el objetivo de esta presentación, que la postura empática refuerza y hace un ejercicio muy bueno que ayuda a permanecer este vínculo, ¿cierto? El vínculo que tengo con mi tutorada, ¿sí? Estas son las referencias por si a ustedes les gustaría ahondar más en el tema. Y muchas gracias a todos, todas, todes. Espero no haberlo aburrido. Y dejo mi correo por si necesitan algún tipo de material, alguna información. Y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Juan, por tu interesante presentación. Agradecer a Camila por la invitación a este encuentro de buenas prácticas tutoriales. Me presento, soy Consuelo Venegas Leighton, soy tutora de tutores, soy parte de la Dirección de Vinculación con los Estudiantes de Derecho de la facultad de nuestra universidad, y el día de hoy voy a hablar de salud mental y tutorías pares. Vamos por nuestro objetivo principal. Es que nosotros como tutores pares tenemos el objetivo de aportar tanto a la convivencia estudiantil, al bienestar y salud de nuestros estudiantes, pero el tiempo de cuarentena los afectó de otra forma, que nuestro programa tuvo que abordar otras temáticas. En este caso fue ver cómo a nuestros estudiantes les estaba afectando el tema del encierro propiamente tal, de estas cuarentenas obligatorias que tuvimos a principios del año 2020, en donde varios estudiantes tuvieron, por ejemplo, problemas emocionales, tuvieron problemas económicos, y también son estudiantes que tuvieron que dividir tanto su estudio como dedicarse a un ambiente laboral. Dentro de mi fundamentación teórica, lo que voy a utilizar para esta presentación es que, en resumidas cuentas, hicimos un estudio con respecto a los efectos de la pandemia de COVID-19 en los estudiantes de educación superior. Esto es debido a que ya como no tenemos estos encierros tan dramáticos como teníamos en el año 2020 y a principios del año 2021, nuestros estudiantes vienen con necesidades nuevas, vienen con las necesidades de ser escuchados, vienen con ciertas incertidumbres. Hay algunos que quizás la carrera les gustó un poquito más, por decirlo así, de manera online que presencial. Les ha costado tener un poco de convivencia estudiantil. Entonces, esos son como los efectos del impacto de la salud mental que han tenido nuestros estudiantes. En resumidas cuentas, la problemática es que por la pandemia de COVID-19 y las medidas adoptadas para el cuidado de estas, en los hogares hubo un aumento súper significativo de lo que vendría siendo la violencia intrafamiliar, ¿ya? Y también de la estigmatización social de los estudiantes. Todo ello elevó a niveles de estrés, ansiedad y depresión que afectó a nuestros estudiantes tanto en su rendimiento académico como en su rendimiento laboral. ¿En qué sentido? Que habían estudiantes que no tenían tiempo, por ejemplo, para rendir una prueba, o habían estudiantes que tenían que decidir o entre trabajar para poder ayudar a mantener la casa, debido a que los padres quizás fueron despedidos de su trabajo. Sabemos que el tema de la cesantía por la cuarentena aumentó, y muchos hijos, incluyéndome, salimos a trabajar.
y eso conllevó a que las capacidades de atención, comprensión y toma de decisiones se volviese un poco más dificultoso, también el tema de que no ingresaron a la universidad a este sistema de cómo, por ejemplo, consultar a un profesor, cómo puedo votar un ramo, cosas muy simples. Por eso, nosotros como tutores pares de la Facultad de Derecho, teníamos como relevancia que tuvimos un logro muy significativo en el contacto del tutor hacia el tutoriado a través de medios digitales. Y esos medios digitales permitieron de que nosotros tuviésemos estas alertas tempranas, que nosotros denominamos así, en donde tenemos el programa de orientación para estudiantes de Derecho, que es conformado por una coaching y una psicóloga, que son colegas nuestras, y ellas nos aportaban y nos guiaban un poco en cómo los estudiantes estaban teniendo estas crisis, si era por un tema laboral, por un tema familiar, dónde teníamos que poner atención. Entonces el tutor funcionó además como un mecanismo para detectar estas alertas tempranas de que el estudiante quizás quiere abandonar la universidad, el estudiante no está rindiendo, se está echando ramos, el cómo acompañar a ese estudiante. Por ejemplo, en el proceso de suspensión de estudios, cuestiones académicas, toma de ramos que nosotros a través de nuestros medios digitales e Instagram, una tutora hizo, por ejemplo, un video de la toma de ramos y la elección de cursos, que fue súper importante en esa época. Nuestra práctica tutorial, sobre todo en este contexto de pandemia de COVID-19, el primer hito lo podemos dividir en que el contacto con el tutoriado o la tutoriada se realizó a través de WhatsApp o a través de un grupo de Teams, o sea, utilizábamos tanto medios institucionales como un medio privado a través de un grupo de WhatsApp para que sepan de que el tutor está presente ahí, o sea, si requiere de una herramienta, por ejemplo, no sabe tomar un ramo, se está echando un ramo, etcétera, el tutor siempre va a estar presente, ¿ya? El hito 2, que es cuando ya los tutoriados toman un poco más de confianza, es que conversan sobre el contexto familiar o de algún problema con su salud mental o con la vida universitaria. Por ejemplo, no tiene amigos, no tiene compañeros, está teniendo crisis de ansiedad, ataques de pánico, entonces ahí el tutor hace la derivación. Bueno, la derivación se hace a través de las alertas tempranas o las primeras alertas a nuestro programa de acompañamiento, o sea, nuestro programa de orientación, haciendo seguimiento de las sesiones, tanto el tutor como, en este caso, nuestros profesionales, le hacemos un seguimiento a nuestro estudiante para guiarlo en el mejor camino posible. Nuestro estudiante, por lo general, el tutor le indica un correo electrónico que es derechocontigo@workdao.cl, en donde se hace la derivación lo más pronto posible. En cuanto a la descripción de la práctica tutorial, para desenmarcarlo un poquito más, primero que nada, obviamente tenemos el contacto, ¿ya? Esto es debido a que nos presentamos, mira, yo soy estudiante de cuarto año, voy a ser tu tutor par durante todo este primer año de ingreso, tú me puedes preguntar cualquier cosa, y eso ha generado también una red como de contactos, porque al fin y al cabo no es que uno termine la relación con el tutoriado de primer año, sino de que hay tutoriados que ya son de segundo, de tercero, que te siguen preguntando cosas, entonces se conforma comunidad, que es lo importante. 2, los tutores somos el medio de información oficial de nuestra Facultad de Derecho. Esto es debido a que, por ejemplo, en periodos de exámenes o periodos que ocurren algún otro problema, los tutores somos los que damos la información correcta, ya a través de los canales oficiales de la universidad. 3, nosotros nos interesa mucho lo que es la permanencia de nuestros estudiantes en nuestra Facultad de Derecho. Esto es debido a que hay muchos estudiantes que abandonan la carrera, ya sea a mitad del primer semestre, primer año, o en primero a finalizar ese primer año. No obstante, hay que ver que esa permanencia, si es que realmente, por ejemplo, le gusta la carrera, o ayudarlo o ayudarla a este procedimiento de hacer el cambio de la carrera quizás, por ejemplo, de manera interna. 4, nosotros también identificamos problemas, por ejemplo, pueden haber problemas de convivencia, por ejemplo, en los cursos, o entre compañeros o entre pares. 5, nosotros también derivamos, ya vemos alguna alerta, por ejemplo, temprana de ataques de pánico, síntomas de depresión, nosotros hacemos la derivación a nuestro equipo de profesionales, y finalmente hacemos un seguimiento. Nosotros seguimos nuestro tutoriado preguntándole cómo está, nos juntamos, vemos cómo están los ramos, cómo va avanzando este camino en la universidad. Dentro de los resultados y proyecciones, de hecho, yo creo que como programa tenemos más desafíos. La pandemia de COVID-19 nos dejó muchos desafíos como programa.
Primero de que aún usamos los medios tecnológicos para mantener el contacto con nuestros tutoreados. Aún usamos Teams, por ejemplo, para hacer ciertas tutorías, o también usamos los grupos de WhatsApp, o hacemos videollamadas también. Lo otro que tenemos una rápida derivación a nuestras expertas del POED y como proyecto o como desafío como programa tenemos los talleres de salud mental y prevención de prevención de violencia en la convivencia estudiantil. Esto es debido más que nada que sabemos de que la pandemia, al tenernos todos encerrados y al tener esta falta de convivencia, generó aumentos en los niveles de violencia, por ejemplo, en los colegios. También esto se está replicando en lo que vendría siendo la universidad y nosotros como tutores estamos muy preocupados por ello y estamos haciendo acciones y preparando materiales para afrontar ello. Esas son las referencias que utilicé en este trabajo. Muchas gracias. Agradecemos a Francisca, Juan y Consuelo por las presentaciones y las experiencias de buenas prácticas tutoriales que nos presentaron en la jornada de hoy. A continuación, les voy a leer algunos de los comentarios que fueron dejando en el chat de YouTube y algunas preguntas también que surgen respecto a las presentaciones expuestas. Entonces, para Mónica Cisterna, fundamental es cómo se humaniza el rol, el vínculo y el acompañamiento, valiosas experiencias. Francisco Morales, gracias por la profundización en lo que respecta a la empatía, la presentación que nos trajo Juan. Madeline Sá, claves y actitudes fundamentales del acompañamiento integral. Acompañar es un arte, un saber hacer que se aprende y se practica. Gracias por la segunda ponencia. Constanza Alfaro comenta en relación a la ponencia de Francisca, súper interesante. No lo había pensado, pero también se me ocurrió, y me ocurre estando en mi último año de carrera, que mis amigas dicen extrañar a las personas que era antes. Madeline Sá nuevamente comenta que importante, Francisca, el acompañamiento con un estilo relacional fundado en el encuentro con un otro. Muchas gracias. Y Vicente Vargas nos comenta que buenas presentaciones, se nota que son tutores muy comprometidos. Tengo una pregunta para Juan para que esté atento y la anote y la pueda responder al terminar de leer los comentarios. ¿Cómo se puede establecer el límite de hasta dónde puedo ayudar al estudiante? Una pregunta de Belén González para todos los expositores: ¿cómo se imaginan que se podrían masificar y promover las experiencias que ustedes nos han presentado? Y respecto a Consuelo, me están llegando los comentarios, un segundito. Acá los voy a leer. Maravillosas las presentaciones, muchas gracias, importantísimo el trabajo. Así que a continuación les voy a pedir que cada uno de ustedes pueda responder la pregunta que nos deja Belén González: ¿cómo se imaginan que se podían promover y masificar estas experiencias? Francisca, comencemos contigo. Claro. Creo que primeramente se puede promover desmitificando o destabudizando, por así decirlo, estos conceptos que se tienen sobre lo que significa apoyarse en un TAI o en un tutor, porque muchas veces se cree que cuando uno ingresa a la educación superior es uno contra el mundo, y justamente nuestro rol es intentar mostrar que esto no es así, que esto es algo cercano y que es algo que más que un TAI es un compañero quizás de una generación más grande, de 2 generaciones más grandes, intentando ayudarte como quizás a él también lo ayudó mucha gente. Entonces creo que se podría masificar y promover a través de espacios como mucho más cercanos, quizás charlas abiertas donde la gente pueda ir y se trabaje en grupos como intentando promover la confianza con otros, o con programas como los que también estaba mencionando desde la Facultad de Derecho, que son súper importantes como para acercar estas prácticas a los estudiantes, que también después se pueden volver posibles tutores y que así trabajemos todos en conjunto como para poder constituir una relación de cercanía en la universidad y de bienestar en toda la comunidad.
Muchas gracias, Francisca. Juan, y en tu caso, ¿cómo crees que se podrían masificar y promover en relación a lo que nos trajiste hoy como ponencia? Bueno, la pregunta es súper interesante, ¿dónde está el límite, cierto? Claramente cuando uno es tutor es súper importante tener contacto con el acompañamiento PASE, ¿sí? Aquí siempre se ha dicho, uno no está solo, el tutor no se maneja solo, hay un acompañamiento grandísimo atrás. Entonces, claramente uno, como mencionaba en la presentación, uno está para acompañar al otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se nos presenta un caso, por ejemplo, de delicado, de un, de un problema emocional que trae mi tutorada, ¿cierto? Yo no, como había mencionado, yo tengo que marcar un límite, yo no soy su terapeuta, yo no soy psicólogo, no puedo hacerle terapia a mi tutorada, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, preguntarle, ¿qué pasa con el PASE? ¿Cómo podemos ayudarlo desde PASE, ¿cierto? Entonces, ya, hay un psicólogo del PASE y está CEDEP, la universidad. Entregarle esta solución, ¿cómo le acomodaría más a ella? ¿Cómo le acomodaría si me contacto con Vicente para que se contacte con ella? ¿O prefiere que vayamos a CEDEP juntos a tomar una horita? Entonces, ofrecer ese tipo de ayuda, ¿sí? Hay un límite ahí que yo estoy marcando, pero también estamos ofreciendo ayuda como PASE. Y en relación a lo que comentaba tú, Francisca, y la pregunta que nos hacía Belén, ¿cómo promover más esta función empática en las relaciones de tutoría? Bueno, lo Por- importante es llegar con esta postura, ¿cierto? Que eso es la empatía, ¿sí? Llegar con una postura donde los prejuicios están en paréntesis y uno llega. Esa es la idea de promoverlo, ¿sí? Al final es centrarse en el paciente, ¿sí? En este caso, en el estudiante, ¿sí? Porque la empatía tiende mucho a hacer eso de psicología clínica, psicología clínica. Hay que ponerle un foco al tutor, ¿sí? Aquí no estamos en terapia, pero eso no quiere decir que no podemos ser empáticos, ¿sí? Como llegar con esa postura, es súper importante. Muchas gracias, Juan. Y Consuelo, en tu caso, ¿qué nos podrías decir? En nuestro caso, como Facultad de Derecho, es un desafío que tenemos porque nuestro programa viene creciendo, ya somos más de 40 tutores que conformamos el programa, y para, por ejemplo, ampliar nuestra, por ejemplo, organización o nuestros talleres, etcétera, hemos pensado hasta contactarnos con otras facultades para poder entregarles este modelo y poder que ellos lo repliquen. ¿Por qué? Porque de esta manera uno apoya a los mechones. ¿En qué sentido? Que tiene elementos de que tienes un acompañamiento desde el primer día que ingresa a la universidad. Entonces, con eso, nosotros como facultad estaríamos muy contentos de promover nuestro modelo. Consuelo, y una pregunta que nos hace Sebastián Leñero en relación también a lo que comentas, ¿cuáles son las razones de la deserción en la carrera de Derecho y cómo ven en ello la función de los tutores? ¿Ha disminuido esta deserción o han colaborado en la permanencia? Súper buena pregunta, Sebastián. De hecho, las deserciones en Derecho más que nada se dan por temas de crisis vocacionales. El problema estaba que cuando no existía la figura de tutor par, este estudiante se iba y no se sabía el por qué se iba. No había un seguimiento, en este caso con nuestro programa de acompañamiento, las razones. Entonces ni siquiera sabíamos hacia qué universidad o dónde se movía este estudiante que fue de nuestra facultad. Y gracias al programa de tutorías pares, esa deserción empezó a disminuir debido a que habían alertas tempranas. Por ejemplo, el periodo del primer semestre dura entre marzo y julio. Y ya en mayo, por ejemplo, habían alertas tempranas de que el estudiante no estaba yendo a clases. Por ejemplo, ya, no estaba yendo a clases. Y si no estaba yendo a clases, ¿por qué? ¿Qué pasa acá? Ah, no, el estudiante, por ejemplo, tiene alguna patología, está deprimido, sí le gusta la carrera, pero requiere de otras herramientas. Entonces, las disminuciones en cuanto a la deserción es gracias a que los tutores pares han tenido estas alertas tempranas y han informado a la facultad. Y los estudiantes que efectivamente se salen de la facultad, les hemos hecho seguimiento hasta qué universidad se van o acompañarlos hasta el fin de este periodo de salirse de la universidad. Muchas gracias, Consuelo. Son súper importantes las experiencias que nos traen el día de hoy. Y por último, me gustaría preguntarle a Francisca, que también es de la carrera de Derecho, así que está muy al tanto de la presentación y de las condiciones que nos comentaba Consuelo.
en su caso, si nos pudiera relatar un poco más sobre la experiencia y cómo ella lo ha visto en las sesiones de tutoría, este cambio en relación a con las familias, el ser estudiante universitario en este contexto de transición, cuando antes estaban en la casa, tenían más tiempo y ahora ya tienen que venir a la universidad, desempeñar otras funciones, la lectura, ¿cierto? En la carrera de Derecho particularmente es muy alta, entonces, ¿cómo ahí se ha visto esta situación, Fran? Claro, mira, Camila, yo creo que es algo también transversal que hemos todos tenido que vivir, por así decirlo, sobre todo a este año que es retorno de pandemia a clases presenciales, como el volver también a adecuarnos, el volver también a tener estas conversaciones con nuestras familias, de decirle, pucha, quizás ya no esté tanto en la casa, quizás ahora empieza a llegar tarde, porque se suelen tener estas conductas de quedarse en la universidad a estudiar, de tener que hacer quizás trabajo en grupo, de tener que ejercer como ciertos papeles en la universidad que antes los teníamos ya como adaptados a la casa porque fue el periodo de 2 años. Pero yo creo que también en derecho lo que ocurre es justamente lo que mencioné en mi ponencia, que está esta idea preconcebida de la carrera que también los estudiantes tienen que enfrentarse quizás de una forma poco clara porque no saben a lo que se enfrentan, quizás les dijeron toda su vida como es que derecho es una carrera complicada, como pasa con todos estos tabúes que existen respecto a las carreras universitarias, pero considero también desde lo que llevo viviendo que como tutores podemos formar parte fundamental del proceso y ayudar a los estudiantes a justamente adecuarse a esto, a también manejar cuestiones que son súper problemáticas y que son súper preocupantes, como lo son las autoexigencias, como lo son como los pensares que uno viene trayendo desde la universidad, sobre todo los estudiantes PASE, que vienen de ser estudiantes que sacaron quizás el 15-20% superior de su generación desde la enseñanza media, a enfrentarse quizá a malas notas, a no obtener los resultados que esperaban, a horas de estudio y que no rindieran los frutos que querían. Pero considero que justamente por eso el TAI tiene que estar para entregar esta herramienta, para visibilizar también que estas cosas existen y que a todos nos han pasado, pero que esto no define sus capacidades y no definen cómo van a ser ellos en el futuro, ni mucho menos cómo son ellos como estudiantes. Exacto. Muchas gracias, Francisca, la importante reflexión que nos deja al final. Es la importancia también de contar con estos espacios que justamente tutores y tutoras puedan comentar sus experiencias y podamos también replicarlas en otros espacios con otras universidades y conocer también lo que se está haciendo en otras casas de estudio. Así que agradecemos la participación de nuestros tutores de acompañamiento integral PASE y de la experiencia de acompañamiento de la Facultad de Derecho de esta universidad. A continuación, le damos la bienvenida a dos profesionales de la Universidad de Playa Ancha que trabajan en el área de tutorías pares. Se trata de Susana Parrao, quien es profesora de filosofía, licenciada en educación, orientadora educacional, vocacional y laboral. Además, posee un máster en género y cultura y desde mayo del 2020 hasta la fecha es la encargada del programa de tutorías pares de la Universidad de Playa Ancha, en un rol de tutora de tutores y coordinadora de las acciones propias de este subcomponente AES. Junto a ella también presentará a Catalina Zambra, quien es profesora en educación diferencial, mención dificultades del aprendizaje, se desempeña como profesional psicoeducativa de la unidad de acompañamiento estudiantil de la Universidad de Playa Ancha con labores de monitoreo, seguimiento, planificación e implementación del proceso formativo a tutores en el subcomponente de tutorías pares. Bienvenidas Susana y Catalina y muchas gracias por querer estar con nosotros y nosotras en esta mañana. La presentación de Susana y Catalina se titula La tutoría par del PASE UPLA, un espacio para el desarrollo integral de estudiantes y tutores. Susana y Catalina contarán con 25 minutos para presentarnos su ponencia. Luego abriremos un espacio de pregunta para quienes nos están viendo hoy. Al igual que el momento anterior, las preguntas y comentarios lo pueden dejar en el chat que lo encuentran al lado derecho de su pantalla.
Susana y Catalina quedan en su casa, muchos éxitos. Gracias, Camila. Primero, agradecer la invitación de la Universidad Alberto Hurtado. Nos pusimos muy contentas con Catalina cuando nos invitaron, así que estamos muy motivadas de poder compartir con las tutoras y el tutor par que está acá y las personas que nos están escuchando desde el canal de YouTube de la universidad. Vamos a partir compartiendo pantalla. Si me esperan unos segunditos. Ahí. Bien. La presentación que trajimos hoy día, pensando especialmente en que nuestra audiencia son principalmente tutores y tutoras de la Universidad Alberto Hurtado y ojalá de otras universidades también de Chile, se titula La tutoría par del PASE UPLA, un espacio para el desarrollo integral de estudiantes y tutores pares. En primer lugar, quisiéramos establecer cómo definimos desde el PASE UPLA la tutoría par. La concebimos como un espacio de desarrollo integral. Después más adelante vamos a mostrar por qué consideramos que es integral o cuáles son las características de un espacio de desarrollo integral. Colectivo que permite orientar y acompañar procesos de aprendizaje, vinculación y adaptación a la vida universitaria. Se ejecuta entre iguales, es decir, entre compañeros y compañeras de carrera, fomentando una lógica de relación simétrica que intenta no limitar ni coartar los vínculos y las confianzas que se vayan generando paulatinamente en estos grupos de tutoría. Bien, buenas tardes. En lo que se relaciona con la cantidad de tutores y carreras a los que le otorgamos una cobertura dentro de la tutoría par, tenemos para la generación 2021 un total de 9 carreras que están cubiertos con tutorías par, una cantidad total de 9 tutores y tutoras, y una cantidad de 39 estudiantes inscritos independientemente de si provienen del programa PASE o de la universidad en general. Continúo. Bien, para la generación 2022 tenemos una cantidad total de 18 carreras que están cubiertas por la tutoría par. Tenemos la participación de 20 tutores y tutoras que ejercen labores dentro como de las tutorías y un total de 103 inscritos hasta lo que llevamos este mes de este año. Bien, en relación con la formación de tutores y tutoras del PASE UPLA, que es quizás la parte central de esta presentación, vamos a comentarles un poquito de qué se trata este proceso formativo que está a cargo, en este caso, de Catalina y de mí. Y bueno, este proceso formativo es el que genera finalmente esta característica de desarrollo integral en estudiantes y en tutores PAR. Acá están las líneas temáticas que se trabajan en el proceso formativo, que suponemos se parecen y esperamos se parezcan un poquito también a las del Alberto Hurtado. Primero están los procesos de inducción, donde se trabaja principalmente sobre el rol y el perfil del tutor y la tutora par, y también sobre las labores del tutor y la tutora par, el trabajo que se realiza semana a semana. En segundo lugar, hay sesiones que tienen relación con aspectos pedagógicos y metodológicos. En este caso, una de las sesiones es metodología de la sesión de tutoría, de la que vamos a hablar en un ratito, y metodologías activo-participativas según el área disciplinar que se trabaja, según, por ejemplo, las carreras de salud, según las carreras humanistas, según las carreras de ciencias sociales, según las carreras pedagógicas o artísticas. Se trata de fomentar en tutores pares el uso de las metodologías activo-participativas. Por último están las sesiones formativas que giran en torno a lo psicosocioeducativo. Acá tenemos 5 sesiones, una en relación con el estrés, la procrastinación y la planificación del tiempo, otra en relación con el autoconocimiento y las proyecciones vocacionales, la tercera en relación con reconocimiento y regulación emocional, la cuarta, comunicación asertiva y efectiva, y la quinta, afectividad, sexualidad y género.
Bien, en relación a la metodología del proceso formativo, es decir, aquel proceso al que se enfrentan y en el que progresan los estudiantes que optan por ser tutores o tutoras par, tenemos un programa formativo que tiene sesiones grupales 2 veces al mes, donde se trabajan distintas temáticas, como las mencionadas anteriormente por Susana. Tenemos sesiones individuales 2 veces al semestre, donde obviamente trabajamos retroalimentaciones y quizás ciertas herramientas que necesiten para ir progresando o ir obteniendo una mayor cantidad de herramientas para ejercer dentro de la tutoría. También tenemos el monitoreo y acompañamiento, que es un proceso semanal con los tutores donde se puede hablar sobre las temáticas, sobre las problemáticas que nacen a partir de cada tutoría y sobre ciertos consejos, acompañamientos que se pueden dar en relación a solucionar estas problemáticas. Esto se da de forma virtual y presencial. Nos acomodamos a estos dos mecanismos para poder vincularnos, obviamente según las características o las necesidades que tenga el tutor o la cantidad de tiempo que posea para poder conectarse o acceder a una instancia presencial. También esto se realiza mediante una lógica de participación activo-participativa, es decir, donde se establece una construcción del aprendizaje colectivo, donde se reflexiona y se forma a partir de eso, obviamente, un método o una línea de intervención en las tutorías. En relación con la forma en que se ejecuta, cada una de las sesiones, sean sesiones grupales o sean sesiones individuales con tutores, la estructura de inicio, desarrollo y cierre de cada sesión tiene este componente, estos contenidos. En un inicio siempre se trabaja el desarrollo socioemocional, y ahí está la característica integral tanto del proceso formativo del tutor como de la tutoría par en sí misma con estudiantes tutorados y tutoradas. En un inicio se trabaja sobre habilidades de desarrollo socioemocional que nosotras observemos que requieren los tutores pares. En el desarrollo se trabaja desde una perspectiva más teórica los contenidos que hay que trabajar. Y en el cierre siempre se propician espacios que fomenten la metacognición, tanto del tutor como de los tutorades. Del mismo modo, bajo la misma lógica, la sesión de tutoría par que se ejecuta con estudiantes tutorades tiene la misma estructura. La estructura de inicio, donde el tutor par escoge, según la necesidad del grupo, una habilidad de desarrollo socioemocional sobre la que reflexionar o que trabajar en ese momento. Durante el momento del desarrollo de la sesión se trabajan los contenidos académicos, las asignaturas que necesiten reforzar los tutorades, sean para preparar una evaluación, una prueba, o para reforzar algún contenido que no les quedó quizás tan claro en clase. Y el cierre es un momento en el que se fomentan los procesos metacognitivos, siempre en torno a la totalidad de la sesión de tutoría. Es decir, tanto en relación con el inicio, donde se trabajó lo socioemocional, como en el desarrollo, donde se trabajaron quizás aspectos más relativos a la carrera, más académicos. ¿Ya? En el caso del primer año de tutoría, ahí tenemos un pequeño listado de las habilidades socioemocionales que suelen trabajarse en un primer año. Cohesión grupal sobre todo, porque es una tutoría que inicia, entonces lo más importante y la habilidad a la base a trabajar en términos socioemocionales es la cohesión del grupo, la confianza del grupo. Y ahí está la empatía, por ejemplo, que es algo muy importante de lo que habló Juan. Es una de las habilidades esenciales a trabajar en un primer año de tutoría par. Y una empatía recíproca, una empatía que va y viene en esta relación simétrica entre estudiante tutorade y estudiante tutor o tutora. Regulación emocional, comunicación asertiva, autoconcepto, autoconocimiento suelen ser también las habilidades que son más trabajadas durante un primer año. En un segundo año se avanza un poquito más hacia los temas como proyecciones vocacionales, ocupacionales y profesionales. Hay un poco más de autonomía ya en un grupo de segundo año de tutoría par, por lo tanto se puede profundizar más. Quizás el trabajo sobre los temas sean los mismos, pero la profundización y el avance que logra un estudiante de segundo año ya empieza a ser más profundo, ¿cierto? Se consolidan, por ejemplo, métodos y hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje, etc. En cuanto a la metacognición, se trabajan habilidades que también son socioemocionales, que tienen que ver con la autorreflexión, la autonomía, la autorregulación, el automonitoreo,
la reflexión sobre barreras y facilitadores de los procesos de aprendizaje, y habilidades de aprendizaje como pensamiento crítico, categorización, análisis, reflexión y creatividad. Todo eso se trabaja en los cierres de las sesiones. Bien, es importante tener una base teórica que fundamente nuestro accionar tanto en la formación de tutores y tutoras como también en la intervención que ellos tienen dentro de las tutorías, y nosotros vemos como pilares fundamentales, por ejemplo, la educación popular, ya que se concibe como un movimiento político-cultural donde se pueden encontrar un conjunto heterogéneo de prácticas que van más allá de contenidos, de ámbitos y de estrategias metodológicas, y que tienen en común una vocación transformadora, ¿cierto? Un fin que permite liberar, organizado a la base de la coherencia entre fines y medios, y una opción para los sectores populares, obviamente entendiendo que dentro de las tutorías tenemos un espectro muy amplio desde lo sociodemográfico, ¿ya? Acceden estudiantes de sectores vulnerables y obviamente sectores quizá un poco menos vulnerables, pero tenemos una diversidad en cuanto a la cantidad de estudiantes a los que se les va a prestar este apoyo. También tenemos nuestra base y nuestro fundamento en metodologías activos participativas, ya según Leys, que menciona que la metodología participativa es un proceso vivo, que es dinámico, que se desarrolla en la interacción entre las personas, en su reflexión compartida sobre lo que hacen, es decir, como tiene un espíritu crítico, lo que buscan y lo que aspiran y desean. En este sentido, nos referimos a procesos de enseñanza y aprendizaje, donde se busca un rol más proactivo de los y las estudiantes en su capacidad de crítica para poder reflexionar sobre sí mismos y sobre su entorno. También a la base de estos fundamentos está el diseño universal de aprendizaje, o DUA, ¿ya? Que es un proceso de enseñanza para el aprendizaje con fundamentos en la utilización de pautas desde el diseño universal de aprendizaje, generada a partir de los principios relacionados con el reconocimiento de 3 tipos de redes cerebrales, es decir, las redes cerebrales de reconocimientos, estrategias y redes afectivas. Es decir, consideramos estas 3 redes cerebrales para crear opciones diversas, flexibilizar los métodos en los procesos de enseñanza y con eso maximizar las oportunidades de aprendizaje, reconociendo con esto la diversidad de formas y estilos para aprender dentro de un mismo espacio, es decir, entendiendo que dentro de una tutoría van a haber diversas formas en que los y las estudiantes aprendan, y que por lo mismo necesitamos una adecuación de los métodos, de las formas, de los estilos, de los ritmos de aprendizaje, para obviamente generar un espacio de aprendizaje que permita a todos, a todas, nutrirse de dicho espacio. Bien. Finalmente, en relación con el desarrollo de habilidades socioemocionales, y creo que esto es algo que en el mundo en el que vivimos quienes trabajamos en tutoría PAR, tanto las profesionales como tutores y tutoras, tenemos súper claro cuán importante es para cualquier persona, pero en particular para las personas que ingresan a la educación superior, el desarrollo de habilidades socioemocionales. Sabemos que influyen directamente en el desempeño académico, sabemos que influyen directamente en el bienestar biopsicosocial de la persona, es decir, no importa cuántas habilidades yo traiga cognitivas, cuántas competencias adecuadas para la educación superior y quizás para la carrera a la que ingresé a estudiar, si es que no me siento bien en el espacio en el que estoy y con las personas que me están rodeando, ¿verdad? Y para eso, el desarrollo de habilidades socioemocionales resulta central en un proceso de acompañamiento tutorial. En este sentido, y por lo mismo, es que el proceso de trabajo de habilidades socioemocionales en la tutoría PAR del PASE UPLA es el centro de atención. La mayor cantidad de las sesiones formativas de los tutores y las tutoras pares giran en torno a habilidades socioemocionales. El resto son hartas estrategias pedagógicas que les puedan servir a los chicos y a las chicas para ejecutar tutoría, pero el centro está en que el tutor y la tutora desarrolle en sí mismo o fortalezca en sí mismo, porque quizás ya trae ciertas habilidades socioemocionales, para que también las pueda compartir y pueda propiciar momentos reflexivos y de desarrollo de estas habilidades dentro de los procesos de tutoría PAR. Esto va a fortalecer
el autoconocimiento, va a fortalecer la toma de decisiones de estudiantes tutorados y de tutores pares, y también va a proteger su bienestar y su salud mental finalmente, que es lo que sabemos ha sido particularmente afectado durante estos 2 años que hemos estado en crisis sociosanitaria, y también antes. Tampoco es como que ahora es necesario y antes no, más bien que ahora se visibiliza porque estamos en una crisis todavía, y antes no se estaba visibilizando con la relevancia que correspondía, ¿verdad? Ahora bien, en relación con la metacognición es un proceso súper importante porque en el fondo es el proceso que nos permite hacernos cargo de nuestro proceso de aprendizaje. Cuando estamos en el colegio, en la enseñanza básica y en la enseñanza media, por lo general no ocurren mucho los momentos en los que yo me siento responsable de mi propio aprendizaje, de los conocimientos que adquiero, de las habilidades que estoy adquiriendo. Ni siquiera soy consciente de que estoy adquiriendo X, Y o Z habilidades cuando estoy en la clase en el colegio, ¿verdad? Así que todo eso ocurriera en un proceso medio inconsciente porque no lo estamos patentando, no estamos hablando del proceso de aprendizaje. Entonces la metacognición resulta súper importante comenzar a trabajarla en educación superior, y en la tutoría es un espacio propicio para ello entre iguales, donde hay más confianza y podemos hablar, por ejemplo, de cuáles son nuestras barreras a la hora de aprender, cuáles son nuestras dificultades, que pueden ser personales, pueden ser internas, pero también pueden girar en torno a mi contexto, al espacio en el que estoy. Por ejemplo, cuando estábamos en educación 100% virtual, las barreras eran unas en el contexto de estar en el hogar. Por ejemplo, tener a los hermanitos chicos en el colegio, también ahí en clase, o de repente en el recreo o en el descanso del hermanito chico la televisión prendía, yo no puedo estudiar. En fin, una serie de factores externos que influyen en el aprendizaje, que si nos hacemos conscientes de ellos, podemos modificar y podemos mejorar nuestros espacios de aprendizaje y mejorar la calidad de nuestros aprendizajes. Eso es un proceso de autoconciencia. La metacognición tiene que ver con un proceso en el que observo un poco en tercera posición desde afuera cómo ocurren mis procesos de aprendizaje. Y eso es lo que fomentamos sobre todo también en la tutoría PAR, para que nuestros grupos de estudiantes paulatinamente vayan adquiriendo niveles de autonomía. Es decir, yo soy dueño y tengo el control de mi proceso de aprendizaje. Yo decido cómo aprendo, cuándo aprendo y qué es lo que quiero aprender también. Bien, ahora en relación con cómo hemos ido evaluando este trabajo, el trabajo sistemático de esta estructura de la tutoría PAR, que tiene desarrollo socioemocional, trabajo académico y trabajo metacognitivo, que es lo que la hace para nosotras en Base UPLA ser una tutoría integral. Lo hemos ido coevaluando y lo hemos ido evaluando de distintas maneras desde el 2020 hasta acá, de hecho desde el inicio de la pandemia. Uno de los procesos es la coevaluación. La coevaluación la realizan tutores y tutorades en las tutorías, dentro de su sesión de tutoría, en la relación simétrica en la que tienen entonces todos, tanto tutores como tutorades, tienen la misma voz. Todos tienen voz y voto en decidir cómo evaluamos nuestra tutoría, sobre la base de que la tutoría depende tanto del tutor o la tutora como de su grupo. ¿Ya? No toda la responsabilidad sobre si funciona o no en el fondo depende del tutor o de la tutora, y eso lo recalcamos mucho, porque eso es lo que le da la característica de igualdad en el fondo a esta relación entre compañeros y compañeras, que se apoyan y se acompañan mutuamente. Desde ahí entonces ocurren procesos de coevaluación. Acá hay algunas, sacamos por ejemplo, precisamente en relación a las 3 dimensiones de la tutoría, la socioemocional. Esta evaluación es del año pasado, no tomamos en cuenta todavía la de ahora porque es muy fresca y faltan muchos procesos de evaluación todavía. Entonces en la evaluación del 2021 podemos dar cuenta de muy buenos resultados en relación con cómo aprecian tutores y tutorades el proceso del trabajo sobre habilidades socioemocionales, por ejemplo. Todos los verdecitos que se ven ahí hablan de muy de acuerdo, ¿no? Los tutores y tutorades valoran con un muy de acuerdo en relación a cómo se trabajan estrategias de comunicación asertiva, de regulación emocional, de planificación del tiempo, de manejo del estrés, etc. Es decir, es algo que se empieza a practicar en la tutoría PAR de manera sistemática, y los tutores
y los tutorados y tutoradas lo reconocen también como algo valioso. Del mismo modo, en relación con autorregulación y metacognición de los procesos de aprendizaje, también en general las puntuaciones son altas, con muy de acuerdo. También tenemos en desacuerdo por ahí un poquito, unos porcentajes chiquititos del 11%, y de acuerdo de un 37-40%. La metacognición suele costar trabajarla, precisamente como yo decía antes, porque nunca se trabajó. Como nunca se trabajó y no se habla mucho de ella, o se nombra, pero no se explica, cuesta un poco más trabajarla, pero hemos visto cómo desde el 2020 hasta acá nuestros tutores han aprendido estrategias de trabajo y de fomento de los procesos metacognitivos. Por último, en cuanto a los contenidos, que es la dimensión que nosotros llamamos académica en la tutoría PAR, también tenemos muy buena puntuación en relación a que los contenidos que se trabajan, los contenidos académicos son pertinentes, que son útiles para tutorades, que les sirven en el fondo para sus procesos de aprendizaje y para su desempeño en la carrera. Por último, otra de las evaluaciones que ocurre al término del año académico. En esta oportunidad el tutor y la tutora nos evalúa a nosotras en el fondo, evalúa su proceso formativo y evalúa la calidad del acompañamiento que nosotras les entregamos, porque va más allá de un proceso de formación, también implica un acompañamiento del tutor y la tutora. Por eso nos gusta el concepto de ser nosotras tutoras del tutor y la tutora. Eso les ha acomodado mucho también, esa sensación de que tienen a quién acudir, más allá de acudir para herramientas pedagógicas o herramientas académicas, acudir para también o recibir contención socioemocional en ciertos momentos, porque el tutor y la tutora se llevan harta carga, como ustedes mismos que están acá han presentado sus trabajos. Es harto esfuerzo emocional, sobre todo el trabajo del tutor PAR, y necesita una contención, ¿verdad?, de parte de las profesionales que estén a cargo del programa. Acá rescatamos 3 elementos centrales. La evaluación era mucho más extensa, pero para ustedes presentamos 3 elementos. El primero, bueno, todo es en relación al contenido de la formación tutorial. El programa de formación de tutores responde a las necesidades de mejorar y potenciar habilidades para ejercer un acompañamiento efectivo de parte de tutores y tutoras. En cada sesión formativa, que son los encuentros grupales de tutores pares, se otorga espacio para el desarrollo de habilidades socioafectivas necesarias para el rol tutorial. Y por último, los temas trabajados en las sesiones de formación tutorial han sido adecuados y se han trabajado con la profundidad y metodología necesaria. En relación con esos 3 ítems, el 94% de los tutores, en este caso fueron 35 tutores de 37 que respondieron a esta encuesta, los 35 tutores de los 37 dicen que efectivamente están muy de acuerdo con estos 3 ítems en relación con la pertinencia, en el fondo, de los temas que se trabajan en la formación tutorial. Uno dice estar en desacuerdo y uno dice estar de acuerdo. Así que también nos vamos con una buena nota en ese sentido desde nuestra apreciación como equipo. Bien. En relación a los desafíos que como equipo, bueno, y también en esta construcción colectiva o en este análisis colectivo que realizamos constantemente sobre las tutorías, su ejecución y la organización de las mismas, vemos como desafío la cobertura que actualmente tiene nuestro programa de tutorías PAR dentro de la universidad. Queremos ampliar esa cobertura, queremos que obviamente la mayor cantidad de carreras tenga un tutor o tutora PAR para poder acompañar estos procesos de aprendizaje colectivos y simétricos. Ya por lo mismo obviamente estamos evaluando como equipo ciertas estrategias comunicacionales o ciertas estrategias que nos permitan ir captando estudiantes con un perfil que permita obviamente ir potenciando habilidades para ejercer dentro de la tutoría. También otro de los desafíos que tenemos como equipo es de lo que se habló anteriormente también, que es este desafío constante de la presencialidad versus la virtualidad, ¿ya? Porque esta transición amerita, obviamente, la movilización de mayores recursos en la persona. Ya no tenemos las mismas situaciones como cuando solamente estamos virtuales. Los estudiantes ahora tienen que movilizarse, tienen que salir de sus casas, ¿ya? Tienen que utilizar una mayor cantidad de recursos para poder
poder día a día acceder a un espacio educativo, a ir a las tutorías. Entonces, en esta organización de los horarios, de la cantidad de tiempo que disponemos, hemos identificado ciertas problemáticas dentro de las tutorías que obviamente nacen a partir de esta transición constante de virtualidad, presencialidad y todo eso. También vemos como desafío el contar con herramientas y recursos orientados a la permanencia de los y las tutoras. Ya en este sentido, como equipo estamos evaluando facilitar una mayor cantidad de espacios, de recursos que permitan mejorar la calidad del trabajo y del ejercicio tutorial, es decir, entregarles a nuestros tutores, a nuestras tutoras, una mayor cantidad de herramientas que les permitan ir adecuándose o ir estableciendo ciertas prácticas dentro de la tutoría que faciliten la comprensión de los contenidos, que facilite también la disposición de los espacios, ¿ya? Y que facilite también la representación de la información que se utiliza dentro de la tutoría y de ese espacio específico. Eso. Continúa. Perdón, en relación con este año, y con esto cerramos, este año ha sido bastante difícil la transición, no sé cómo la han vivido los chicos y las chicas del Alberto Hurtado, pero ha sido difícil. Nosotros hemos observado harta dificultad para coordinar la ejecución de las sesiones de tutoría, porque derechamente no hay tiempo. Yo creo que en Santiago pasa también. En Valparaíso sucede que la mayoría de los estudiantes de la UPLA son del interior, no son de Valparaíso ciudad. Entonces, las horas de traslado suelen ser muy extensas, y eso implica que un estudiante viaje 2 horas de ida a su casa, 2 horas a la universidad, y no tenga tiempo para asistir a tutoría, por ejemplo. En ese sentido, tenemos una gran cantidad de tutorías que ocurren de manera virtual aún, a pesar de que ya volvimos 100% a la presencialidad en la universidad, porque los tiempos, en realidad, la disponibilidad horaria es muy acotada para poder verse, estar juntos, pasar tiempo juntos en la universidad. Y porque la locomoción cambió también desde la pandemia, ya no tenemos buses hasta las 12 de la noche como antes teníamos en Valparaíso, ya no es así. Entonces, todo eso ha complicado un poco la participación, en el fondo, los porcentajes de participación en tutorial. Ahí dejamos nuestras referencias bibliográficas por si les interesa revisar alguna de las cositas que compartimos en esta presentación, y les damos las gracias por el espacio y quedamos disponibles para las preguntas que quieran. Muchas gracias, Catalina y Susana, por su presentación. Sin duda surgen varias preguntas para quienes trabajamos con equipos de tutores pares. A continuación les voy a leer algunos de los comentarios que nos dejaron y luego les voy a hacer algunas preguntas que surgen personalmente en relación al trabajo que ustedes nos presentaron. Francisco Morales: qué destacable el poner en valor los fundamentos y las metodologías de participación desde una vertiente latinoamericana. Una apuesta crítica para democratizar los espacios de construcción. Y Patricia Cárdenas: felicitaciones a la UPLA y a sus profesionales por este increíble trabajo para con y las estudiantes. Sin duda también me sumo a estos agradecimientos, sobre todo por conocer la experiencia y también ver cuáles son los puntos en comunes en relación al trabajo que se hace en ambas instituciones, y también porque esto refleja a los y las tutoras del equipo PASE cuáles son las similitudes que existen con otras instituciones de educación superior, y ver que el trabajo también va en la misma línea y orientado hacia lo mismo. Promover la autonomía de las y los estudiantes y también desarrollar ciertas habilidades justamente que los van a capacitar y hacer profesionales mucho más competentes cuando les toque a ellos justamente desempeñarse en el mundo profesional. Y una de las preguntas que a mí me surge respecto a la presentación que nos trajeron el día de hoy es cómo los tutores pueden transmitir la importancia justamente de este proceso más metacognitivo cuando existen presiones más de índole económica, ¿cierto? Cuando
hay que hacer un proceso reflexivo para justamente tomar el poder de qué es lo que estoy aprendiendo, cuáles son las habilidades que estoy desarrollando, pero estamos en esta rueda constante de cuánto vale la nota, puedo perder la beca, puedo perder la gratuidad, y todos estos temores que surgen justamente cuando hay variables más económicas en juego. Cata, ¿quieres tú o yo? Quizá podríamos complementarnos mutuamente. Yo creo que la forma en cómo transmite la importancia de la metacognición también nosotros siempre les hablamos y les recomendamos que se pongan en una posición que permita analizar sus propias experiencias como estudiantes, que ellos relaten a partir de eso y digan, yo me expongo, yo digo que como estudiante también tuve dificultades dentro de la universidad, también obviamente tuve ciertas barreras para el aprendizaje y en relación a eso, para mí, y yo creo que es súper oportuno compartir mi experiencia de aprendizaje para recalcar la importancia de ser consciente de mí mismo, de ser consciente de lo que yo puedo hacer, de mis limitantes y de lo que podría llegar a realizar oportunamente en relación con un acompañamiento que me brinde esas herramientas. Ellos son conscientes de eso porque algunos de nuestros tutores y tutoras también fueron estudiantes que participaron en las tutorías. Entonces, ese rol como de que yo lo vivo, yo lo narro, yo también pasé por las mismas circunstancias, permite también acercarse al estudiante que es tutorade y él le permite ayudar a conocer como este proceso completo y a entender que, claro, pues, estamos atravesando quizá por necesidades que van más del índole académica, de que tengo que rendir con las notas, pero también estoy conociendo a partir de la experiencia de mi tutor lo importante que es optar por este rol un poco más reflexivo, porque así me constituyo yo de forma integral como estudiante y puedo ser más consciente de todos estos aspectos que giran a mi alrededor. Sí, hemos observado también que con los años los tutores y las tutoras traen muchas herramientas ya ellos por el hecho de ser estudiantes de curso superior. Entonces, la experiencia del tutor y que la comparta como uno más en el grupo también genera nuevas estrategias en el grupo. El hecho de poder compartir, por ejemplo, si nos concentramos en las barreras, que a veces suelen ser muchas barreras y suelen ser barreras externas sobre las que no tenemos mucho poder, como por ejemplo la situación socioeconómica, o los viajes, como les decía yo, hay estudiantes en UPLA que tienen que viajar 4 horas diarias para poder estudiar. Esas son barreras gigantescas, o sea, no importa cuánta motivación yo tenga, los niveles de cansancio son gigantescos a la hora de poder estudiar. Ahí van compartiendo estrategias entre ellos y ellas también, y en el fondo, como lo dice un gran amigo mío, colega también, el grupo se autorregula a sí mismo, y descubren juntos ciertas soluciones. No vamos a hablar de mundos ideales en que vivimos en un mundo de arcoíris cuando no es así, pero sí logran en el fondo ir sorteando las dificultades de la educación superior y del contexto en el que estamos, que es un contexto complejo en términos socioculturales y socioeconómicos. Sí, acá también en la experiencia de tutorías pares del programa PASE particularmente se da este fenómeno de quienes justamente ingresan a la universidad pertenecen a comunas que están más en la zona periférica de la región metropolitana y algunos casos más excepcionales de estudiantes de regiones que claro, el cambio conlleva también a que vivan de forma independiente, que tengan que asumir otras responsabilidades, lo que hace que tengan otro desenvolvimiento y otra forma de afrontar la experiencia universitaria. Sí, tienen una mayor cantidad de demandas. Disculpa, Catalina. Tienen una mayor cantidad de demandas. Hay más necesidades, claro. Sí, y por eso también la pregunta como de cómo poner en importancia justamente este espacio a la reflexión cuando estamos constantemente siendo demandados por otros tipos de exigencias. Entonces el espacio de tutoría, cuando tiene este momento reflexivo, es como, ya, pero ¿para qué? Si voy a ir a reflexionar, lo hago en otro momento. Pero justamente con tu compañero o compañera par, que ya ha pasado por otros momentos de este caos académico, te puede dar algunas señales, algunos como consejos de cómo enfrentar justamente este momento tan caótico. Claro. Y es progresivo también, porque no es como que llegamos y nos lanzamos a la autorreflexión cuando es algo que nunca antes hemos hecho, o que hemos hecho muy poco o experimentado muy poco, va progresivamente
en aumento. Sí, es algo que se va creando como con la tutoría, desde el inicio hasta en su avance continuo. Son espacios que de a poco se van como rescatando, así como no olviden que acá también tenemos que prestarle espacio a las reflexiones, a los sentires, generemos este ambiente constante y permanente de no solamente concebir la tutoría como un espacio académico, ojo, la tutoría no es un espacio académico, es un espacio integral y por ende progresivamente tenemos que ir dándole sentido a esos 3 pilares fundamentales dentro de la tutoría. Y se va adoptando de forma progresiva, obviamente. Quizás en algunas tutorías tenemos como cierta diversidad, pero en algún punto nuestra insistencia, yo creo, y también como el hecho de que estamos constantemente en el proceso formativo insistiendo en esto, hace que los tutores ya lo afirmen como algo propio de ellos, de ellas, de ellas, y que se les dé con naturalidad el ir generando como estos espacios como de autorreflexión y de sentires. Sí, estoy muy de acuerdo con todas las reflexiones a las que hemos llegado en este espacio y justamente les quiero agradecer por la exposición y la participación de este espacio, justamente porque nos da a conocer nuevas experiencias de otras instituciones superiores. Así que ya con esto damos por finalizada esta primera jornada del segundo encuentro de buenas prácticas tutoriales y los dejamos muy cordialmente invitados al día de mañana, la segunda jornada que se realizará a las 11:30, también a través de este medio como UHTV Digital. Muchas gracias y muy buenas tardes.